Muy bien chicos, ya estamos acá en la parte 2 del tema de cuadriláteros. Vamos a continuar entonces ahora con trapecio. Ya en el video anterior te había explicado que un trapecio es aquel cuadrilátero en el cual tiene un par de lados paralelos, ¿no? Acá como podemos ver está resaltado de amarillo estos lados que son paralelos, ¿no? Y los lados no paralelos son estos de verde, ¿correcto? Entonces recuerda, solamente tiene un par de lados paralelos, ¿no? Nada más, y el otro par de lados no son paralelos. Ahora, en el tema de cuadriláteros, a estos lados paralelos se le va a dar nombres, ¿no? Van a ser las bases, ¿no? La más pequeña se le llama base menor y la más grande se le llama base mayor, ¿correcto? Entonces esos van a ser las bases del trapecio, aquellos lados que son paralelos. Base menor y base mayor. Así también estos lados que no son paralelos, ¿no? Que acá vemos que son A, B y C, D, también reciben un nombre, ¿no? Reciben el nombre de lados laterales, ¿correcto? Y también la distancia entre las bases se le da el nombre de altura, ¿no? En este caso va a ser el segmento BH. Muy bien, entonces acá vamos a trabajar con un primer teorema, ¿no? Que se cumple en trapecios, que es el siguiente, ¿no? Si yo tengo que este angulito es A, este angulito es B, entonces voy a tener que la suma de A más B va a ser igual a 180 grados, ¿no? Profe, ¿y eso por qué? Mira, tú recuerda que acá estos son paralelos, ¿no? Entonces en el tema de paralelas, ¿no? De rectas paralelas que también hemos visto anteriormente, ¿no? Recuerda que tú puedes aplicar acá el método de la C, ¿no? ¿Sí? Recuerdan que había un método de la C donde la suma de esos ángulos, ¿no? Que estaban comprendidos en esos vértices iba a ser igual a 180. Muy bien. Y lo mismo, ¿no? Aplicando el mismo criterio, también vamos a tener entonces que acá x más y también va a ser igual a 180. Ok, babies. Muy bien. Entonces acá tenemos este ejemplito 5 para que ustedes se diviertan intentándolo, ¿no? Ya sabes, antes de que yo lo resuelva, es muy importante de que ustedes lo intenten, ¿no? Así que a intentarlo. Muy bien, ahora sí, voy a dar la solución a la pregunta. Vamos a ver, acá te dicen que AC por dato es igual a AD, ¿no? Y te piden calcular entonces X. Muy bien, bastante sencilla la pregunta, ¿no? Acá tenemos que este triángulo, por lo tanto, va a ser isósceles, ¿no? A culebrón se le pone 70, a este culebrita grande se le pone 70, ¿no? Y para completar ángulos, si él es 70 y él es 70, entonces este angulito de acá tiene que ser, por lo tanto, 40 grados. Muy bien, para que la suma sea 180. Muy bien, babies. Entonces, este angulito de acá, ¿no? Como ya vemos, ¿cuánto es? En total va a ser 75 grados. Pero por la propiedad, ¿no? Yo sé que todos los angulitos de verde, el X y el 75, tienen que sumar ¿cuánto? Tienen que sumar 180 gradotes. O sea, ¿no? O sea, X va a ser igual a ¿cuánto? X por lo tanto tiene que ser igual a 105 grados. Muy bien. Entonces de esa manera sencilla hemos aplicado esa propiedad que se va a cumplir en realidad para todo tipo de trapecio. Muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Qué tenemos por acá? Acá ya tenemos algunos teoremas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Recuerda que este de acá es la base menor, ¿no? Este de acá es la base mayor. Si yo uno los puntos medios de los lados laterales, ¿no? En este caso los lados laterales también ya te había mencionado cuáles son, ¿no? Estos lados que no son paralelos. Si tú unes los puntos medios de los lados laterales, voy a formar entonces la base media, ¿no? Y la base media se puede calcular, claro que sí, ¿no? Hay un teorema ahí, ¿no? La base media es igual a la suma de las bases dividido entre 2, ¿no? Es la suma de las bases dividido entre 2, ¿no? En sí la demostración de la base media es bastante sencilla, ¿no? Solamente tenemos que trazar por acá, ¿no? Una diagonal, ¿no? Y como te das cuenta, acá se va a cumplir el teorema de la base media de triángulos, ¿no? Que ya se vio, ¿no? Acá es punto medio y son paralelas, entonces acá será A medios, ¿no? Acá también, ¿no? Él es punto medio y son paralelas, acá será B medios. Sumando que voy a tener que X va a ser igual a A más B entre 2, ¿correcto? Muy bien, pero de manera directa, ¿no? No necesita que tracen la diagonal y demostrar cada vez que tienen esto. No, de manera directa,
la base media es igual a la suma de la base menor más la base mayor entre 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en esta pregunta 6 me piden calcular la base media, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito conocer para calcular la base media? Solamente debo conocer la base menor y la base mayor, ¿no? Esta es la base menor, vamos a llamarle B, es igual a 4, y voy a hallar la base mayor, ¿no? O sea, lo que me están pidiendo es que es igual base menor más base mayor dividido entre 2, ¿no? Muy bien, la base menor ya la conozco, ¿no? El único detalle sería calcular la base mayor. Pero por acá me dan esta bisectriz, ¿no? Esta bisectriz, ¿no? En cuadrilátero vamos a ver hoy en un montón de problemas, ¿no? ¿Por qué motivo? Sobre todo en paralelogramos y trapecios. Por el motivo de que acá podemos aplicar la z, ¿no? La z de las paralelas, ¿no? Como estas líneas son paralelas, ¿correcto? Entonces acá podemos aplicar la z. Entonces si él es alfa, este ángulo de acá será igual a alfa, ¿correcto? Ajá, y mira lo que vamos a formar acá. Acá vamos a formar entonces un triángulo isósceles. Por lo tanto, si alfa se le pone 12, acá este alfa también se le va a poner 12. ¿Qué voy a tener entonces? Voy a tener que la base mayor también la conozco, ¿no? Será 12. Entonces, la base media, ¿no? ¿Cuál es la base media? Va a ser este segmento de acá, ¿no? Este segmento que une los puntos medios de los lados laterales, ¿no? Ese segmento de ahí será la base media, ¿no? Entonces, la base media, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la base menor, que es 4, más la base mayor, que es 12. Todo eso dividido entre 2. Muy bien. ¿Cuánto será entonces la longitud de la base media? ¿Cuál será su longitud? Será entonces igual a 8. ¿Correcto? Entonces, de esa manera hemos calculado ya la longitud de la base media para este trapecio, ¿no? Aprovechando también el criterio de que los lados opuestos son paralelos y aplicando la z, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con otros ejemplitos. Acá tenemos otro teorema, ¿no? Que es para calcular la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿no? O sea, el segmento que estamos hablando está claro, ¿no? O sea, el segmento que une los puntos medios de las diagonales. AC es una diagonal y P es su punto medio. Acá también BD es otra diagonal y Q es su punto medio. Entonces este segmento, ¿no? Este segmento, ¿cómo lo vas a calcular? Lo vas a calcular como la resta de las bases entre 2. Muy bien. Entonces acá tenemos la pregunta 7 para poder poner en práctica ese ejemplito. ¿Correcto? Acá te dicen que P y Q son puntos medios, ¿no? O sea, P y Q son puntos medios de las diagonales. Y te piden calcular, ¿no? Para ese trapecio que está ahí de rojo, vamos a ponerle acá un poquito de rojo, ¿no? Para ese trapecio de rojo, para el trapecio BCPQ, ¿no? Porque también se forma un trapecio, ya que acá, cuando nosotros tenemos ese segmento que une los puntos medios de las diagonales, también es paralelo a las bases, ¿no? Estos tres segmentos son paralelos, ¿no? Entonces este segmento chiquito va a ser paralelo a BC, entonces también va a ser un trapecio, ¿no? Entonces acá en el trapecio BCQP me están pidiendo calcular la distancia entre los puntos medios de PC y BQ, ¿no? O sea, PC y BQ, ¿no? Me están pidiendo este de acá, ¿no? La distancia entre los puntos medios de PC y PQ. Me están pidiendo esto de acá. Muy bien, de eso de ahí, ¿cuál conozco yo? Muy bien, conozco BC, ¿no? Que es 4, ¿no? Si conozco este PQ, podría hallar X, ¿no? Pero ese PQ, esa longitud, ¿la puedo conocer? Claro que sí, ¿no? Está bien sencilla conocerla, ¿no? Esa longitud, también podemos aplicar el mismo teorema, ¿no? ¿Cómo sería? La base mayor, que es 10, menos la base menor, que es 4, dividido entre 2. Muy bien. Entonces, ¿la que va a ser igual? 6 entre 2 va a ser igual a 3. Ajá, entonces ya hemos hallado la base menor de este trapecio, ¿no? ¿Cuánto sería entonces? Sería 3. Muy bien, si queremos hallar entonces el valor de x, ¿no? Acá, ¿a qué va a ser igual el valor de x? Va a ser la base mayor, que es 4, menos la base menor, que es 3. Todo eso dividido entre 2.
Entonces finalmente que voy a tener ahí que x es igual a 1/2, ¿no? O 0,5, ¿no? Si por ahí piensas que por qué fracción está mal la respuesta, no, hay muchas respuestas que salen fracción, raíz cuadrada, o raíz cuadrada con fracción y todo eso es normal, ¿no? Mientras que salga un valor real, ¿no? Real hasta la muerte, o sea, un valor que pertenece a los números reales, no hay problema. Muy bien, aunque en este caso obviamente tiene que ser positivo, ¿no? Sí, en geometría sí, los resultados, las longitudes necesariamente tienen que ser positivas, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a ver entonces otro ejemplo más para poner en práctica esa propiedad, ¿no? Sigamos con esa misma propiedad, ¿no? Te dicen que CD es igual a 5, ¿no? Acá CD es igual a 5 y AD es igual a 12, ¿no? Calcula la longitud del segmento que une los puntos medios de AC y BD, ¿no? O sea, te están pidiendo, ¿no? Acá está el trapecio, ¿no? ABCD. Y me están pidiendo la longitud del segmento que une los puntos medios de BD y AC, ¿no? O sea, me están pidiendo este de acá. Ay, me sale medio chueco, no sé por qué. ¿No? Te están pidiendo esto de acá. ¿Cuánto mide esa longitud? ¿Correcto? Entonces, para llegar a esa longitud, ya sabes, ¿no? Que tú sabes, como dicen los reggaetoneros, ¿no? La base mayor ya la conozco, ¿no? Es 12. ¿Qué me faltaría conocer entonces para hallar esta longitud? Solamente me faltaría conocer la base menor. Muy bien. ¿Y cómo hacemos ahora para hallar la base menor? ¿No? Este detalle. Muy bien, pero acá vamos a tener en este gráfico una parte que es bastante conocida, ¿no? Y lo hemos visto en el tema de aplicaciones de congruencia, que también está en el playlist de este canal. Entonces por ahí puedes, ¿no? Visualizarlo. Donde cuando tenemos así, ¿no? Una altura con una bisectriz, ¿sí? Que me recomendaba muchas veces, ¿te acuerdas? Me recomendaban completar el triángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera iba a tener, ¿no? Cuando es altura y bisectriz, ¿no? Que tiene doble función. ¿Cuándo se cumplía eso? Eso se cumplía cuando siempre que una línea notable divide, ¿no? Bisectriz, altura, tiene doble función, es porque esa línea notable divide a esta figura en dos triángulos iguales, ¿no? Por lo tanto, si él es 12, todo este lado de acá también tiene que ser 12. Muy bien. Vamos a ponerle acá otro. Acá sería 12. Muy bien. Pero como acá es 5, entonces por diferencia, este de acá tendrá que ser 7, ¿sí o no? ¿Sí? Este de acá tendrá que ser 7, ¿no? De acá hasta acá. Muy bien. Aún todavía no he hallado la base menor, ¿no? Todavía no he hallado la base menor. Aún no, ¿no? Aún no. Pero, acá, este angulito de acá sí lo conozco, ¿no? En función de teta, obviamente, ¿no? Acá es 90 y acá es teta. Entonces, este angulito de acá es 90 menos teta, ¿sí o no? ¿Sí? 90 menos teta. Así también este angulito de acá, ¿no? Es 2 teta. Entonces acá por paralelas, ¿no? Por la z se demuestra de que este angulito opuesto será 2 teta, ¿no? Por la z, y este de acá será entonces 2 teta. Y completando ángulos para que la suma sea 180, aunque esto en realidad también lo vimos en el tema de triángulos, cuando tiene 2 teta y 90 menos teta, eso siempre es un triángulo isósceles, ¿no? Este ángulo de acá será entonces 90 menos teta. Y como es isósceles, entonces a 90 menos teta se le pone 7, y al otro 90 menos teta también se le va a poner, por lo tanto, 7, ¿no? Y de esa forma entonces ya estaría calculando la otra base menor, ¿no? Ya tengo entonces para el trapecio ABCD su base menor. Por lo tanto, para hallar la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales, solamente voy a restar, ¿no? Sería 12 menos 7 dividido entre 2, ¿no? O sea, por lo tanto sale nuevamente, ¿no? Una fracción, ¿no? O sea, va a salir 5 medios o 2,5, ¿no? Va a ser la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales. Muy bien, chiquitos. Muy bien, babies, esa sería la respuesta. Ya sabes, siempre antes de que yo lo resuelva, ustedes inténtenlo, ¿no? Ahí está básicamente, ¿no? La idea, ¿no? Muy bien, chicos, tipos de trapecio, ¿no? Trapecio escaleno. ¿Cuándo un trapecio va a ser escaleno? Un trapecio va a ser escaleno cuando sus lados laterales tienen diferente longitud, ¿no? Y por ende, ¿no? Acá se cumple que si los lados laterales son diferentes,
los ángulos que forman los lados laterales con la base también van a ser diferentes. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿qué otro trapecio tenemos? Tenemos el trapecio rectángulo, ¿no? El trapecio rectángulo es aquel en el cual un lado lateral es perpendicular a las bases, ¿no? Como ves acá, ¿no? Ese trapecio lo vamos a trabajar bastante, ¿no? Vamos a trabajar bastante, no solamente hoy, sino en otras clases, ¿no? Entonces recuerda, un trapecio es rectángulo, ¿no? Un trapecio rectangular cuando un lado lateral es perpendicular a las bases, ¿no? Y tiene esta forma. En trapecio rectángulo, acá hay un punto, hay un trazo que ustedes deben conocer y que es muy común, muy frecuente. Cuando ustedes tienen un trapecio rectángulo, muchas veces para hallar solución a las preguntas, tienen ahí que trazar la altura, ¿no? Trazan la altura y al trazar la altura, ustedes van a poder acá aplicar notables o Pitágoras para poder tal vez encontrar algún lado restante, ¿no? Algún lado que no se conoce. Ok, entonces para eso vamos a ver, ¿no? Este ejemplito número 9, donde me piden calcular el perímetro de ese trapecio rectángulo. ¿Sabes? Inténtalo tú antes que yo lo resuelva. Muy bien, entonces asumiendo de que ya lo has intentado, vamos a darle solución a este ejemplo. Como es un trapecio rectángulo y tú recuerdas lo que te mencioné, es importante, ¿no? A veces trabajar con los trazos. El trazo que voy a hacer acá es la altura, ¿no? Voy a trazar la altura, por lo tanto si él es 4, esa alturita de acá será 4. Tenemos por acá ese triángulo rectángulo, ¿no? Donde los lados son 5, 4 y por diferencia este lado de acá será 3. Muy bien. Y si él es 10, este lado de acá será entonces 10. Muy bien, entonces acá yo tengo el trapecio rectángulo, donde ya conozco todos sus lados, ¿no? Un lado mide 4, el otro lado mide 10, el otro 5 y el otro sería ¿cuánto? Sería 13, ¿no? Alguien puede decir, profe, ¿por qué acá es 3? No entiendo. Ahí sale 3 por el teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras, chicos, ¿ya? Teorema de Pitágoras que también ya lo hemos visto, ¿no? En el tema de triángulos, ¿no? Hemos visto varios ejemplos con el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces acá el perímetro del trapecio va a ser la suma de los lados, ¿no? Que encierran el trapecio, ¿no? Va a ser 4 más 10 más 5 más 13. Muy bien, el perímetro del trapecio, por lo tanto, ¿cuánto será? Será 19 más 13, sería 32. Muy bien, y ese sería entonces el perímetro de este trapecio. Muy bien, chicos, entonces es un problema bastante aplicativo, ¿no? Bastante directo para tomar en cuenta ese trazo. Bueno, chicos, vamos a ver entonces acá el siguiente ejemplo, donde me piden calcular PQ, ¿no? Ajá, y ese PQ ¿a qué va a ser igual? Este PQ, como tú puedes observar, es igual a la resta de bases entre 2, ¿no? Base mayor menos base menor entre 2. Él es 53 y te dicen que él es 40. Muy bien, ¿cómo vamos a hallar acá PQ, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? Entonces tendría que conocer la base mayor y la base menor, pero no conozco en realidad ninguno, ¿no? No conozco ninguno de los dos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces lo que voy a hacer acá va a ser trazar la altura, ¿no? Tal cual como dice la sugerencia, ¿no? Recuerda la sugerencia, tengo un trapecio rectángulo, traza la altura, ¿no? Entonces, de alguna manera esa alturita me va a ayudar, ¿no? En la solución de la pregunta. Entonces, voy a trazar acá la altura, ¿no? Y al trazar la altura vamos a aplicar el tema de triángulos notables, ¿no? Que también ya lo tenemos en el canal, ¿no? Acá sería, ya sabes, a 90 se lo pone 5A, a este ángulo se lo pone 4A y este lado se lo pone 3A, ¿no? Primero colocar las variables, luego calculamos el valor de la variable, ¿no? 5A igual a 40, voy a tener que la A es igual a 8, por lo tanto este lado será igual a 24, ¿no? Este lado yo no sé cuánto mide, ¿no? Lo voy a llamar un M. Y como es un trapecio, este lado opuesto también será un M. Muy bien, entonces voy a colocar estos valores que me han resultado. No sé, el es M, ¿no? La base menor. Y la base mayor, ¿cuánto es? La base mayor será 24 más M. Muy bien, chicos. Vamos entonces ahora sí a calcular el valor de X, ¿no?
El valor de x, ¿cómo lo calculo? Bueno, el valor de x va a ser igual a la base mayor, que es 24 más m. Le voy a quitar la base menor y lo voy a dividir entre 2. Muy bien, lo que vamos a hacer ahí es sacarle la m. Y vamos a tener que el x, por lo tanto, es igual a 12. Muy bien, chicos, con esto ya estaríamos llegando al final de este segundo video del tema de cuadriláteros. Ya nos estamos reencontrando en la siguiente clase, agregando más tipo de trapecio, ¿no? Y sobre todo viendo lo que falta, ¿no? Que son los paralelogramos. Muy bien. Entonces, si te gustó este video o lo encontraste de alguna manera útil, comparte, suscríbete, ¿no? Y darle like. Está mis números por si deseas tal vez alguna asesoría en todo lo que es mate, o también si deseas colaborar con esta iniciativa, ¿no? Si estás en Perú y Peplin, o si estás tal vez en el extranjero, mediante PayPal. Bien, chicos, hasta una siguiente vez será. Adiós.